Buenos días, mis queridos hermanos. Como ya sabéis, nuestra querida Angelita ya partió con el Señor. Y no quería dejar pasar la oportunidad de poder honrarla. Era un pilar fundamental en nuestra iglesia, era sierva de Dios, una mujer virtuosa, esforzada y bondadosa, con muchos dones, que dio todo al servicio de la iglesia. Deja un gran legado y una huella en cada uno de nosotros. Y se me viene a la mente un pasaje que está en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Si me acompañáis, dice así: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Así que, hermanos, aunque estemos tristes por no tenerla ya entre nosotros, gocémonos porque ella ya ha peleado la buena batalla y la espera la corona de justicia. Y tenemos la esperanza de que la volveremos a ver y podremos disfrutar con ella de sus bromas, de su sentido del humor, porque, como ya sabéis, la muerte no es el final. Así que quería compartir con vosotros otro versículo que está en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, que dice: Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que yo os animo, hermanos, no dejemos de orar. Que el Señor consuele nuestros corazones y la de sus hijos en estos tiempos tan difíciles. El Señor es bueno y no ha permitido que sufriese más. Y ahora ya está en los brazos del Padre. Gloria a Dios. Si me acompañáis ahora. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos conocer a Angelita, a esta fiel seguidora tuya. Que podamos aprender de su ejemplo, de su constancia y fidelidad hacia ti. Que podamos decir al final de nuestros días: he peleado la buena batalla. Que nuestras vidas hayan sido ese sacrificio vivo y santo como a ti te agrada. Que podamos decir que hemos guardado la fe, porque tú eres el creador y el dueño de todo, el único merecedor de toda nuestra adoración. Gracias, Padre, porque nos das el consuelo y la esperanza de la vida eterna para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en ti. Te bendecimos y te adoramos en esta mañana. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga, hermanos. Decláralo esta noche así. Tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Señor, y en una cruz fuiste a vencer.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en el Rey. exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Mostrarme, vine a decir que
Señor, tú eres grande. Te adoramos, Buenas tardes, hermanos. Como muchos de vosotros sabréis, hace tan solo unos días perdimos a nuestra querida hermana Angelita. Y la verdad es que incluso a día de hoy sigue siendo una noticia difícil de creer. No me puedo imaginar que el próximo domingo que vaya a la iglesia no podré verla ni saludarla. Y me entristece de saber que tampoco pude despedirme de ella. Pero ahora nuestro único consuelo es saber que ahora Angelita está descansando junto al Señor y que nuestra confianza es que un día volveremos a verla. Y bueno, quisiera terminar la alabanza de hoy con una canción que muchos conoceréis, se llama El amor de Cristo, y me gustaría que fuese como una especie de homenaje a Angelita y bueno, al igual que un recordatorio de lo importante que es el amor de Cristo y del hecho de que incluso en los momentos más difíciles, en los momentos más dolorosos, Él siempre está con nosotros para escucharnos, para consolarnos. Así que, si me podéis acompañar.
siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. En su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Es un día para celebrar con esta canción. Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Buenos días, familias, ¿qué tal están? Bueno, como cada domingo que toca la hora de los niños, esta semana nos ha tocado a nosotros, los niños mayores, y como ya es costumbre, ellos hacen sus videos explicando el tema de Mateo que nos toca. Esta semana nos toca del perdón, así que ellos han elaborado sus videos cada uno, a pesar de que algunos se ponen muy nerviosos, lo hacen con mucho amor. Así que les dejo con ellos, explicándoles, orando y hablando sobre el perdón, esta herramienta tan fundamental para la vida de nosotros. Gracias, Iglesia, Dios los bendiga y que Dios consuele nuestros corazones. Hasta luego. Buenos días, niños y niñas de la Iglesia Madrid Oporto. Hoy les voy a hablar sobre Mateo 18, del 23 al 35. En esta ocasión, se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor
vender todas sus cosas y todo lo que tenía para que pudiese pagar la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le rogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Bueno, aquí me despido y adiós. Hola Iglesia, hoy vamos a ver qué hemos aprendido sobre la parábola de los dos siervos. Se trata de un rey que perdona a un siervo y el siervo no perdona a su consiervo con deuda más pequeña. Entonces aquí estamos aprendiendo sobre el perdón, que el perdón es un regalo de Dios, una herramienta y un mandato que Dios nos da para cada día. Entonces el perdón para perdonar no necesitamos sentirlo, sino decidirlo por amor al prójimo y por amor a Dios y por obedecerlo. Porque si no lo hacemos vamos a tener suciedad en nuestro corazón. Entonces, y resentimiento. Entonces Dios, como le dijo a Pedro, hay que perdonar 70 veces 7, siempre. Y además nosotros sabemos que hay que perdonar para que Dios nos perdone. Entonces, por favor, siempre tenéis que orar para que los demás perdonen y para que vosotros perdonéis, ¿vale? Adiós. Hola Iglesia, buenos días, espero que estén muy bien y acompañadme para orar. Padre, te pido que perdones mis pecados, Señor. Te pido que ayudes a esas personas que le cuestan perdonar, Señor. Te pido, Señor, que me perdones, Señor, si le he hecho daño a alguien, Señor, que me perdones, Señor, como tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a perdonar cuando esté triste o enfadado y no tenga ganas de hablar con nadie, Señor. Y te pido, Señor, que nos cuides a todos, Señor, que nos perdones. En el nombre de Jesús, amén. Adiós, familia. Hola chicos, hoy os voy a hablar sobre una conclusión del texto de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. La conclusión sobre esta parábola es que nosotros tenemos que perdonar cualquier cosa que nos hagan. Tenemos que perdonar desde el corazón como hizo el Señor con su empleado, y no hay que hacer lo que hace el Señor con su compañero. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es perdonar a la persona que nos ha dañado. Da igual lo que nos haya hecho, tenemos que perdonarle. Y chicos, tenéis que recordar que todos los días por las noches tenéis que leer vuestro devocional de Yello. Es muy importante que lo hagáis, ¿vale? Y Dios os bendiga, familia. Hasta la próxima. Adiós.
Buenos días, amada Iglesia. Dios les bendiga y que el Señor reconforte vuestros corazones. Los acontecimientos que hemos vivido en esta semana han traído tristeza a nuestro corazón, ya que como Iglesia hemos sufrido la pérdida de una persona importante, una hermana que queríamos y que queremos y que respetamos con profundidad. Sin embargo, yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo y espero que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble ánimo, pueda en este día y en los días sucesivos, hermanos, renovar nuestro ánimo y renovar nuestro estado emocional. Nuestra amada hermana Ángela partió con el Señor. Ya dejó este mundo y está en la casa del Padre, enamorada del Padre. Y eso tiene que ser motivo de regocijo para ti y para mí. Tiene que ser motivo de alegría, de júbilo, de mucho júbilo, hermanos. Mira cómo escribe el apóstol Pablo a los cristianos que están en Tesalónica en el capítulo 4. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a Él a los creyentes que hayan muerto. Hermanos, para que no se entristezcan, dice el apóstol Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está depositada en la persona de Jesús y está depositada en la vida eterna de la cual Ángela ya disfruta en este momento. Yo quiero tomar como base para esta predicación un pasaje bíblico que es de los que a mí más me gustan y es uno de los pasajes que más consuelo traen a mi vida y que yo tengo en mi manera de vivir como cristiano, lo tengo prácticamente como frontal entre mis ojos para no desviarme del camino. Es un versículo que muchos de vosotros ya me habéis escuchado alguna vez mencionar en la iglesia y también en privado. Cuando Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21, él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, escucha bien hermano, el morir es ganancia. Qué palabras tan extraordinarias del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir, Pablo está diciendo, es ganancia. Y recuerda que cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está en prisión. Está en la cárcel. Ahora, yo quiero que veamos el énfasis que pone Pablo. Él dice, para mí. Y yo también, hermanos, tengo esta certeza en mi corazón. Y estoy convencido que Ángela también lo tenía. Para mí, vivir, estar aquí en el mundo, es Cristo. Es estar en Cristo. Es servir a Cristo. Es seguir a Cristo. Y el morir, dice Pablo, es ganancia. Y aquí Pablo está haciendo una diferencia, hermanos, marcando la diferencia entre aquellos, porque hay que ver el contexto, aquellos que estaban predicando a Cristo por ambición personal o simplemente por competir con el propio Pablo. Pero Pablo está diciendo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es en este versículo donde el apóstol Pablo pone de manifiesto algo muy interesante. Él no es egocéntrico, él es cristocéntrico. Qué interesante. ¿Y qué mentalidad tenía el apóstol Pablo? Yo quiero, hermanos, que en esta mañana y en los próximos días nos llenemos del pensamiento que tenía Pablo cuando él escribió esta carta a los filipenses. Y en este pasaje bíblico donde yo quiero centrar este mensaje a la iglesia, a vosotros, hermanos, que estáis tristes, como yo lo he estado también momentáneamente porque ya no veremos a nuestra hermana Ángela. Pero tenemos que revertir, tenemos que invertir esa tristeza y llenarnos de júbilo, llenarnos de alegría, hermanos, porque cuando Pablo está diciendo, para mí morir es ganancia, tenemos que entender cuáles son las razones por las cuales morir es ganancia para los creyentes, para nosotros que estamos en Cristo. Y por tanto quiero enumerar algunas razones por las cuales morir es ganancia, de tal manera que nos llenemos del pensamiento con la expresión de Pablo que implica que Ángela, nuestra amada Ángela es una ganadora. Ella ha ganado, ha terminado la carrera tal como Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 7, 8. Le dice, Timoteo,
He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Qué mensaje! Hermanos, este mensaje podría perfectamente decírnoslo Angelita minutos antes, segundos antes de partir con el Padre. Hubiera dado cualquier cosa por haber estado con ella en ese momento, cuando ella estaba partiendo a la casa del Padre. Quiero, deciros, hermanos, también para consuelo, 3 horas antes tuvimos la oportunidad de hablar con ella, verla por videoconferencia, porque una de sus hijas, creo que era Maribel, hizo una videollamada y pudimos ver a Ángela 3 horas antes de partir con el Señor. Y la vimos allí postrada en la cama, hermanos, y estuvimos orando con ella y orando por ella. Y ella nos hacía así con el dedo y nos lanzaba besos, se despedía de nosotros. Pero ella, hermanos, si hubiéramos estado allí con ella, hubiera perfectamente recitado estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla. Muchos años que Angelita era cristiana, que seguía a Cristo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, escucha bien, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amamos, los que aman su venida. Quiero decirte, hermano y hermana que me estás escuchando, que en estos días estaremos recordando a Ángela durante hoy, mañana, pasado, los siguientes días, esta próxima semana, y quizás los siguientes días, que estaremos recordando momentos y situaciones que vivimos con Ángela. Lo hagamos, pero sin dirigir la mirada a la muerte. No tenemos que poner la mirada en la muerte. Hermanos, tenemos que poner la mirada en Jesús. Ese es el lugar donde tenemos que mirar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. La muerte ha sido vencida por Jesucristo, porque Él murió, pero Él resucitó de la muerte, de los muertos, y dice la palabra de Dios que también los muertos en Cristo serán resucitados. Hermano, quiero recordarte, Ángela es una ganadora. Ella terminó la carrera, ella guardó la fe, ella peleó la buena batalla durante muchos años. Ahora, hermano y hermana, ¿en qué sentido la muerte es una ganancia para el cristiano? Cuando Dios decida que ha llegado nuestro tiempo, también nosotros partiremos y habremos vencido si nos mantenemos en la fe. ¿Pero en qué sentido? La muerte es una ganancia. Quiero mencionar algunas razones. La primera de ellas, que quiero recordaros a todos vosotros y también a mí mismo, es que nuestro espíritu, cuando morimos, será hecho perfecto. Nuestro espíritu será hecho perfecto. Cuando Dios nos creó, dice la palabra de Dios que nos dio espíritu, alma y cuerpo. Es decir, un ser tridimensional, espíritu, alma y cuerpo. Y claro, a causa del pecado que entró en el mundo por la desobediencia de Adán y de Eva, todos hemos tenido que vivir y tenemos que vivir una vida de imperfección. Pero cuando muramos, cuando el Padre nos llame a su presencia, nuestro espíritu será hecho perfecto. Es decir, con la muerte viene lo perfecto. Así lo escribe el autor de los Hebreos en el capítulo 12, que dice: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión. Es decir, se hace una referencia a Jerusalén. Y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos. Y escucha, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Ahora no vivimos en la perfección, en ningún sentido, hermanos, más bien al contrario, en la imperfección, en la fragilidad de nuestra naturaleza, en un mundo caído a causa del pecado, pero con la muerte. Por eso dice Pablo: para mí el morir es ganancia. Con la muerte viene la perfección de nuestro espíritu. Espíritus hechos ya perfectos. ¿Pero qué significa esto? Que nuestro espíritu será hecho perfecto. Hermano, ni más ni menos que la guerra interna entre la carne y el espíritu terminó. Ya no hay más guerra
en esa guerra entre la carne y el espíritu, todavía estamos sumergidos, inmersos tú y yo. Tú y yo tenemos una guerra entre nuestra carne, nuestras pasiones y el espíritu. Jesús le dijo a sus discípulos: ni siquiera habéis podido orar una hora conmigo. Orad para no entrar en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa batalla ya terminó para Ángela, porque ya el Señor le otorga un espíritu perfecto. Y esto significa, hermanos, que no hay más pecado en su vida, y que esas profundidades y esas decepciones por haber ofendido al Señor en ella han cesado, han terminado, han acabado. Recuerda la batalla cruel que el apóstol Pablo tenía cuando escribió a los romanos en el capítulo 7. Dice: queriendo yo hacer el bien, hallo una ley en mis miembros que se rebelan contra la palabra de Dios. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza caída, en un mundo caído. Practicamos el pecado, de tal manera que el apóstol Pablo tuvo que pronunciar un grito de desesperanza, pero a la misma vez de esperanza. Él reconocía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, dice, sirvo a la ley del pecado. Esto significa, hermanos, que Ángela, nuestra amada Ángela, ya terminó esta guerra cruenta que ella ha mantenido durante casi 78 años. Su cumpleaños era la próxima semana. Ya terminó, ya cesó, porque el Señor le ha dado, o le va a dar, no sé cuándo, pero lo que sí sé es que le va a dar un espíritu perfecto que ya no tenga que batallar contra las debilidades de la carne, porque con la muerte terminó todo eso. Por eso dice Pablo: para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Lo segundo que quiero recordar en esta mañana es que cuando morimos, hermanos, seremos librados del dolor de este mundo. Ya no sufriremos más. Ya no sufriremos más. Y una buena manera de pensar en este concepto o en este sentido es recordar la historia del rico y Lázaro, que el propio Jesucristo mencionó en los evangelios, en el evangelio de Lucas, por ejemplo. Allí se nos recuerda que el rico era un hombre que se vestía de lino fino, era un hombre que se vestía de púrpura, era un hombre que constantemente celebraba banquetes, era un hombre que disfrutaba la vida y que había vivido la vida sin dolor y sin sufrimiento. Sin embargo, a la puerta de su casa se encontraba un pobre llamado Lázaro, un hombre que tenía todo su cuerpo lleno de llagas, un hombre que deseaba con todo su corazón comer las migajas de la comida que caían de la mesa del rico, un hombre que los perros le lamían las heridas de sus llagas. Ahora, Jesucristo dice: murió el mendigo, y dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, pero dice en este caso que el rico fue sepultado en el Hades. Mira qué diferencia. Son palabras de Jesucristo. Lucas capítulo 16, versículos 24 y 25, que vamos ahora a leer. El mendigo fue llevado al seno de Abraham y el rico fue sepultado en el Hades. ¿Qué es el seno de Abraham? Bueno, el seno de Abraham es una expresión rabínica y lo que está haciendo referencia es al lugar donde van los creyentes, al paraíso. Y recuerda las palabras de aquel hombre que estaba con Cristo crucificado en la cruz. Uno de ellos le reprochó a Jesús: si tú fueras el Mesías, deberías descender de esta cruz, liberarte a ti mismo y librarnos a nosotros. Estaba renegando. Así, en realidad, este marco que estamos viendo en la cruz del Calvario es la realidad del mundo, hermanos. Unos renegando de Cristo, maldiciendo a Cristo, no creyendo su mesianismo, no creyendo que Él es el Cristo, no creyendo que Él es Dios encarnado. Pero había otro al lado que le dijo al otro malhechor: ni siquiera en el mismo lecho de muerte tienes temor de Dios. Y dirigiendo su voz al Cristo, le dijo: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Mira las palabras de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el seno de Abraham podemos entender perfectamente a la luz de las Escrituras y entendiendo las expresiones rabínicas, que es el paraíso para los creyentes. El lugar donde estaremos, donde está Ángela ahora mismo, con el Señor. Pero entonces, si el seno de Abraham hace referencia al paraíso, ¿qué es el Hades? El Hades significa lugar invisible. Y el Hades es el lugar donde van los muertos sin Cristo. Y luego ese término, con el tiempo, fue modificado y desde entonces, desde hace unos siglos en adelante, se le conoce como el infierno. Es donde van los muertos sin Cristo. Pero en esta historia, hermanos, que estamos hablando y que estamos recordando, cuando seremos librados del dolor, y en esta enseñanza de Jesucristo, del joven rico y de Lázaro, en Lucas 16, en el versículo 24, dice lo siguiente: entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también los males, pero ahora, mira este matiz, hermano, pero ahora, una vez que los dos han muerto, ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, increíble este mensaje que Jesucristo nos deja a nosotros, a los creyentes. ¿Cuál es nuestro lugar de destino? El seno de Abraham en realidad es el paraíso para nosotros, el lugar donde está nuestra amada Ángela. No me cansaré de decir, nuestra amada Ángela está en el paraíso, en la casa del Padre, en la morada celestial, en el reino de los cielos. Y ahí ella está siendo consolada y librada de los dolores de este mundo, porque en este mundo, que es un mundo caído, todos nosotros tenemos que experimentar la adversidad, la tribulación, la enfermedad, en fin, todo lo que forma parte de nuestra vida diaria. Pero ella ya es consolada, hermanos, al estar en el paraíso, en el seno de Abraham. Lo tercero que adquirimos, hermano, cuando morimos, es que nuestra alma entra en un descanso profundo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Qué hermosa palabra, hermanos, qué hermosa promesa para nosotros, para los creyentes, los muertos en Cristo. La relación con Jesús es lo que determina la diferencia en la eternidad. La relación con Jesús. Los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. De tal manera que es el propio apóstol Juan que recuerda a los cristianos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es la diferencia. Lo que marca la diferencia es nuestra relación con Jesús. Y Jesús era el Señor y el soberano en la vida de Ángela, como espero que lo sea también en tu vida y en mi vida. La Biblia, hermano, nos asegura que el descanso de nuestros esfuerzos terrenales llegará, porque Dios no se olvida en ningún momento de nuestras obras. Lo cuarto que va a ocurrir, que ha ocurrido en la vida de Ángela, es que sentiremos una profunda sensación de estar en nuestro hogar, en nuestra casa definitiva. Así lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8. Dice esta versión: sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Mira qué expresión del apóstol Pablo: preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal. Hermanos, Pablo está diciendo lo mismo
que les escribe a los filipenses. Para mí, lo que yo prefiero, para mí, es mejor estar fuera de este cuerpo. ¿Te das cuenta? Para mí lo mejor es estar fuera de este cuerpo. No es algo que yo voy a buscar o que voy a ocasionar. Yo espero y descanso en el Señor para cuando Él me llame a su presencia, estar listo, estar preparado. Por eso cada creyente, hermanos, tiene que vivir la vida en Cristo, para Cristo, pero estar perfectamente preparado para cuando el Señor nos llame, que nos llamará. Nos llamará en algún momento a su presencia y todo lo que estamos exponiendo será parte de nuestro disfrute, lo que nosotros llegaremos a disfrutar. Por eso decía Pablo, prefiero estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en nuestro hogar celestial. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo será ese hogar celestial? ¿Cómo será el cielo? ¿Podemos imaginarnos en algún momento cómo será ese hogar celestial? Quiero mencionarte la historia, brevemente, la historia de un hombre llamado Marco Polo, que vosotros habéis conocido o que habéis escuchado nombrar. Marco Polo era un mercader, era un trotamundos del siglo XIII. Y cuenta la historia acerca de este hombre que cuando él regresó a Venecia, que era su hogar, su residencia, después de muchos años estando viajando por el lejano Oriente, dice que muchos de sus amigos pensaban que estaba loco, que esos viajes, que esos trayectos que él había experimentado durante tanto tiempo lo habían trastornado. ¿Sabe por qué? Porque cuando él regresó contaba historias increíbles de cosas que había visto. Él mencionaba, por ejemplo, que había visto animales exóticos, como por ejemplo animales con dientes grandísimos, animales que medían 4 o 5 metros, lo que hoy conocemos, por ejemplo, como los cocodrilos. Él decía que había visto piedras negras que ardían. Claro, nosotros sabemos que él se estaba refiriendo al carbón, y que él había visto ciudades llenas de oro y de plata. Marco Polo contaba en sus aventuras que él había visto serpientes gigantescas, serpientes grandes, que eran capaces de engullir animales y hombres. Y él decía también, Marco Polo, que había visto nueces del tamaño de la cabeza de un hombre, nueces blancas como la leche por dentro. Y estaba haciendo referencia simplemente a los cocos. Todas estas cosas que él contaba, los cocodrilos, las serpientes, el carbón, las piedras que ardían, y en fin, todo esto, hermanos, los ciudadanos de Venecia no lo habían visto. Por tanto, como él estaba contando historias y mencionaba elementos y animales exóticos que ellos jamás habían visto y que jamás podían pensar que existieran, pues dijeron que Marco Polo se había vuelto loco, que se había trastornado. De tal manera, hermanos, que al final de sus días, cuando Marco Polo ya estaba por morir, algunos en su lecho de muerte le pedían que se retractara de todas sus fantasías, de todas esas historias que él había mencionado, que él había contado y que él había experimentado y que eran todo producto de su imaginación. Sin embargo, cuando él escuchó estas palabras, Marco Polo, él no se retractó. Él dijo, todo lo que he dicho es verdad. Es más, en realidad no he contado ni la mitad de lo que vi. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que el cielo es real. El cielo es real. Nosotros no lo hemos visto. Y a veces incluso nos lo imaginamos. Pero podemos ver que es a nuestra morada celestial, donde es ángel, el hogar del creyente. Es algo real. Hay algunos autores de la Biblia que han tenido visiones, que han sido llevados en el Espíritu, por el Espíritu, a tener visiones, y nos hablan, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, de calles de oro. Y nos hablan de un mar de cristal, que el apóstol Juan vio en visiones en el libro de Apocalipsis. Y nos hablan, por ejemplo, de la nueva ciudad de Jerusalén, una ciudad que tiene más de 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto.
Y nos hablan de muchas cosas más maravillosas que nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginarnos, hermanos, porque es el reino celestial, la morada donde está nuestra hermana Ángela. No sé exactamente en qué lugar estará. Y no sé si todo esto todavía ya se ha cumplido, pero es algo que ella va a experimentar en algún momento, en el tiempo y en el espacio que se escapa a nuestra comprensión, que no podemos llegar a entender. Pero hermanos, que la Biblia nos revela que el cielo es un lugar verdadero, es nuestra morada, donde está nuestra hermana Ángela. Recuerda lo que le dijo Jesús al hombre que estaba siendo crucificado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así lo dijo Jesús y así lo aseveró a sus discípulos. Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3 les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, qué hermoso, hermanos. Me emociona y me conmueve estas palabras. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya Ángela tiene la suya. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué regalo más maravilloso tiene ya Ángela. Qué regalo más maravilloso nos espera a nosotros, hermanos. Por lo tanto, vivamos en los próximos días no con la mente en la muerte, no con la mente puesta en la muerte, sino con la mente puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, la mente puesta en Cristo, para que nuestro corazón se llene de regocijo, de alegría, de esperanza, de gozo, pensando en ello, hermanos. No pensemos en la muerte, pensemos en Cristo. Y por último, y el más importante de todos, hermanos, estaremos con Cristo. Cuando la muerte nos alcance, estaremos con Cristo. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos mencionado y mucho más allá, que se escapa a nuestra imaginación, hermanos, todo esto y mucho más allá nos alcanza. Pero sobre todo y principalmente estaremos con Cristo. La meta del creyente, la meta del cristiano, el lugar donde está Ángela en este mismo momento. Quiero decirte, hermano, el cielo no es un lugar. No lo es. Allá donde tendremos todo lo que hemos mencionado, un espíritu perfecto, donde tendremos un lugar en el cual ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, donde podremos verdaderamente descansar en espíritu, alma y cuerpo. Bueno, no tendremos cuerpo hasta que sea resucitado, donde encontraremos nuestro verdadero hogar. No es un lugar, es una persona. El cielo no es un lugar, es una persona. Cristo. Cristo lo es absolutamente todo. Cristo lo es absolutamente todo. Cuando Marta y María están llorando frente a la tumba de su hermano, y le dicen a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un pequeño reproche, sutil reproche. Jesús les dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Jesús le dijo algo muy interesante: yo soy la resurrección. Cristo lo es todo, hermanos. No es que resucitaremos, es que Cristo es la resurrección. Cristo es el agua de vida. Cristo es el pan de vida. Cristo es la luz del mundo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. El cielo es Cristo. Todo es Cristo. Todo se redunda en Cristo. Sin Cristo no hay nada. Por eso lo más hermoso de todo esto, hermanos, que cuando uno muere, está con Cristo. El cielo no es un lugar, el cielo es una persona. Y estar con Cristo es el mayor deseo del corazón de Pablo. Estoy convencido que era el mayor deseo de Ángela. Estoy convencido que es el mayor deseo que yo tengo en mi corazón. Y estoy convencido y espero, así lo deseo, que sea el mayor deseo de tu corazón. Estaremos con Cristo por la eternidad. Así lo expresa Pablo, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pero Pablo tenía una disyuntiva. Pablo decía, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Era una disyuntiva. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, por una parte, veía que al estar aquí en el mundo, al predicar el Evangelio, pues Dios iba haciendo la obra, el reino de los cielos venía, descendía, la gente se arrepentía de sus pecados y la gente se salvaba por la predicación del Evangelio. Sus familiares tenían la oportunidad de escuchar el Evangelio, de arrepentirse de sus pecados y tener vida eterna. Entonces Pablo tenía esa disyuntiva, pero había algo que pesaba más que el otro. Él tenía esa duda, no sé qué escoger, pero finalmente decía, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Te das cuenta? Partir con Cristo es muchísimo mejor. Amado hermano y amada hermana, podemos estar tristes, debemos estar tristes momentáneamente. Porque es cierto, ya no volveremos a ver a Ángela un domingo. Ya no la escucharemos. Sus risas, sus bromas, sus órdenes. Ya no la veremos. Y eso nos causa tristeza brevemente. Brevemente. Pero según van pasando los días, hermanos, nosotros tenemos que regocijarnos, tenemos que alegrarnos, tenemos que tener gozo en nuestro corazón, porque todo esto que hemos mencionado y mucho más, ella ya lo está disfrutando. Ya lo está disfrutando. Tener a Cristo, hermanos, ver a Cristo y estar con Cristo es el más maravilloso regalo que existe en toda la creación. No hay nada que se pueda comparar. Y ella ya llegó. Ya lo disfruta. Plenamente. Por toda la eternidad. Algo que nadie le quitará. Jesucristo dijo, yo conozco a mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra amada Ángela llegó a la meta. Miguel Servet, un teólogo y científico del siglo XVI, dijo la siguiente frase: hay un brillo del sol y hay un brillo de la luna. Uno del fuego, el sol, y otro del agua, de la luna. Todos fueron dotados de la luz de Cristo, arquitecto del mundo. Por eso digo, y quiero concluir pensando en esto, hermanos, lo más importante de todo lo que hemos mencionado, tener un espíritu perfecto, estar en la morada del Padre, en el cielo, ya no tener dolor, no tener enfermedad, todo lo que hemos mencionado, hermanos, se cumple en estar con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, y con esto concluyo, hermanos, gocémonos, alegrémonos, vivamos con alegría, recordando constantemente que nuestra amada Angelita ya llegó a la meta, ya terminó. Por tanto, esto no es motivo de tristeza, sino de alegría. Y si es motivo de tristeza, lo es momentáneamente, rápidamente, arduamente. Tenemos que pensar que ella está en Cristo y con Cristo. Y como decíamos ayer en el tanatorio que estuvimos compartiendo y debatiendo en algún momento, que ella se nos adelantó. Ella va delante de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ella ha querido preparar todo para cuando lleguemos nosotros. Así bromeamos entre nosotros. Ella partió, se nos ha adelantado para preparar todo para cuando lleguemos nosotros. Recuerda que a ella, a Ángela, le gustaba mucho ordenar, le gustaba mucho mandar. Y ella era una mujer puntual, súper puntual. Era la primera, de las primeras a estar en la iglesia. No tenía que ir al ensayo, pero llegaba casi a la par de los músicos. Se nos adelantó. El Señor se la llevó antes. Pero hermanos, gocémonos, alegrémonos. Vivamos felices, pensando en nuestro corazón que ella ya está en la meta. Recuerden este pasaje del apóstol Pablo, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí, ojalá también lo sea para ti.
Ojalá, es mi oración, como decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el anhelo de Pablo. Por eso Pablo tenía esa disyuntiva, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, no es una pérdida, morir es ganar. Por eso Angelita es una ganadora. Ganó. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos honrarte. Honrarte con alegría y con regocijo en nuestro corazón, porque cumpliste perfectamente y a cabalidad tus planes y tus propósitos en Angelita y a través de ella. Y nosotros nos gozamos y nos alegramos en este día, en esta hora, en esta mañana, por ella. Pero también, Señor, oramos que nos ayudes a permanecer fieles al supremo llamamiento en Cristo, para que permanezcamos fieles en la roca eterna de nuestra salvación, que es Cristo, y nadie más que Cristo. De tal manera que podamos llenar nuestra mente del pensamiento del apóstol Pablo. Todo lo tengo como basura con tal de ganar a Cristo. Cristo es mi hogar, es nuestra morada celestial. Y con Él viviremos por la eternidad. Es el lugar donde nuestra hermana Ángela ya llegó. La meta del supremo llamamiento. Padre, que nosotros construyamos con la ayuda de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, cada piedra que nos lleve a Cristo. Cada pisada, cada piedra que pongamos en la construcción de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y de nuestros actos, nos lleven y nos empujen hacia Cristo y en Cristo. Te honramos en esta mañana y agradecemos tu misericordia. Y como iglesia oramos por la familia de Ángela, por sus hijas. Oramos por Magali, oramos por Mariela, oramos por Maribel, oramos por Luis, por Lucho, y por las hijas que también tiene en Perú, y bendecimos sus vidas. Y como iglesia en esta mañana oramos que Cristo alumbre sus corazones. Ese era el deseo de Ángela, que tanto oraba por sus hijas. Que la luz de Cristo alumbre, Señor, en lo más profundo de su alma y de su espíritu, y puedan conocerte, Señor, y puedan caer rendidos a los pies de Jesucristo y degustar en su boca, en su alma, en su espíritu, Señor, las glorias eternas que alcanzamos por la obra y por la persona de Jesucristo. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Dios mío. Gracias por este culto. Bendigo a mis hermanos que están en sus casas, sus familias. Que los próximos días sean días de victoria, días de júbilo, días de alegría y días de expectativa, para que también nosotros estemos preparados para cuando tú nos llames a tu presencia. Así oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga. Un saludo. Buenos días, queridos hermanos, un domingo más, y bienvenido tu amiga que nos ves por el canal de YouTube. Vamos a entrar en un tiempo de adoración a nuestro Padre con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Como dice su palabra en Salmos 24, 1 y 2, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Preciosa palabra del Señor que nos recuerda que de Él viene todo, que de Él, a Él le pertenece todo, le pertenecemos. Por su inmensa misericordia y amor estamos aquí y tenemos todo lo que tenemos, tanto las cosas materiales como las cosas espirituales. Nos da sabiduría, nos da inteligencia. Cuán agradecidos estamos con Él. Y le honramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y las traemos con mucho gozo. Él sabe nuestros corazones. Vamos a orar, amados hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti. Traemos, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas.
para que tú las bendigas, Señor, y nos ayudes a ser buenos administradores y mayordomos, Señor, de lo que tú nos das. Que venga, que esté con agrado, Señor, delante de ti. Gracias te damos, Padre. Te damos gloria y alabanza a ti, al Rey de todos, Señor. Al Rey, al Señor de señores. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En la parte de abajo va a salir el número de cuenta de nuestra sede de Oporto para que puedas hacer tus ingresos. Pues que Dios los bendiga y buena semana a todos. Bendiciones. Buenos días, amada Iglesia. Este domingo es un domingo especial y diferente para nuestra Iglesia. Nuestra querida Angelita ya está descansando en los brazos del Señor hasta la resurrección. Y bueno, quería aprovechar este momento para honrarla como hija de Dios, como madre, como hermana en Cristo, como consierva, como amiga de tantos, también como maestra, como cuidadora de muchos, estando pendiente de todos, de mayores, de jóvenes, dando siempre su ejemplo, exhortando, animando a seguir adelante. Es tanto lo que ella ha sembrado en medio nuestro. La verdad es que nada se le hacía cuesta arriba, lloviera, hiciera frío, hiciera calor, los horarios. Siempre ella estaba dispuesta a estar sirviendo al Señor y, bueno, servir a la Iglesia, servirnos a todos nosotros. Y, bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad de haberla conocido, de haberla tenido entre nosotros estos últimos años. Es un gran privilegio para todos nosotros, de verdad, haber servido juntos con ella, haberla conocido. Y es nuestra oración por sus hijos, por su familia, para que Dios los ayude, los levante en este tiempo difícil y también puedan algún día conocer al Rey que tanto amó ella y puedan seguir sus pasos. Es nuestra oración por ella y también por la Iglesia, por nuestra sede Oporto y también por toda vida y familia, porque muchos la han conocido y la han querido, para que Dios traiga consuelo a nuestros corazones y nos dé la alegría, la esperanza de saber que ella está feliz ahora mismo en los brazos del Señor, en la presencia del Señor. Y también animarnos a que sigamos adelante, juntos, unidos, perseverando, siguiendo también su ejemplo. Así que ánimo, hermanos. Sé que es un tiempo difícil para todos, la vamos a extrañar muchísimo. En los tiempos de culto ella participaba mucho, en los tiempos de oración, en la iglesia, era continua su presencia, su ánimo. Pero recordémosla con cariño, con alegría y sigamos adelante, con ánimo y esperanza, juntos, los que estamos aquí, los que quedamos. Bueno, y continuando con nuestro culto, seguimos adelante con nuestro ayuno de 21 días. Ya es la última semana que nos queda. Y bueno, animaros a seguir adelante, a tener esos tiempos de intimidad con Dios, buscándole, también dando pasos de fe, entregándole áreas de nuestra vida al Señor. Y bueno, ánimo y adelante. Y bueno, como sabéis, la escuela bíblica sigue funcionando. Hay muchos grupos que están ahí estudiando, pero hay un grupo que está abierto que es el de verdades fundamentales, el curso de bienvenida. Entonces, si tú estás llegando a la iglesia, quieres empezar a estudiar o ya eres creyente, pero estás empezando con nosotros en Vida y Familia, pues te animamos a que te apuntes a este curso, que próximamente empezará de nuevo. Y bueno, como sabéis, hay unos estudios de licenciatura a nivel de seminario. En este tiempo, en el próximo mes, comienza el curso de Romanos, que es muy interesante, muy importante también para nuestra fe, porque habla mucho de la salvación por la fe, de la doctrina del apóstol Pablo, y estará el profesor Esteban Irving dictándolo, así que los que queráis apuntaros, tiene que ser ya, porque hay lecturas previas. Así que bueno, ánimo y adelante. Y bueno, también comentaros que seguimos con nuestras reuniones de oración los viernes por Zoom. Y también comentaros que, bueno, de momento vamos a seguir nuestras reuniones los domingos también online por la subida de
de los niveles de pandemia aquí en Madrid. Y bueno, ya os comentaremos si hay algún cambio. Seguimos adelante como iglesia. Hay diferentes cursos que también se están dando en diferentes grupos. Y bueno, animaros, hermanos, es un tiempo difícil, como estamos viendo, nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero que sigamos unidos, cuidándonos unos a otros, escribiéndonos, haciéndonos llamadas, cuidando del más débil, del que sepamos que está sufriendo. Y bueno, que nadie se quede atrás, hermanos, en este tiempo, sigamos esforzándonos. Un fuerte abrazo a cada uno, Dios os bendiga y hasta pronto.